Vamos a hablar hoy, tenemos con nosotros a Breida Bernal, como todos los viernes, y tenemos al amigo Rafael Cerame, que viene de vez en cuando y nos ayuda a hacer análisis. Y por tratarse de fin de semana de Acción de Gracias, estamos dándoles a ustedes un programa fresco, nuevo, pero de contenido, un programa tipo resumen. Hay una serie de temas que este año y el año pasado fueron, y los anteriores, fueron bien calientes y que de momento se apagaron. Y les voy a dar la lista porque tiene que haber alguna razón. Lo que yo llamo siempre los temas follonetas, o sea, las follonetas que pega la prensa en Puerto Rico y que la izquierda levanta, pero son de momento, como usted dice, como que se desaparecieron de las pantallas de radar. El primero es: se dispara el crimen, o la ola criminal que nos arropa. Dos de los clichés más grandes que hay. Usted no lo oye, sí oye el tema de que el crimen o los asesinatos, pero nuevamente tiene que haber alguna razón. Dos, las huelgas sindicales. No hay huelgas sindicales en el gobierno de Puerto Rico. Tres, las huelgas de la Universidad de Puerto Rico. Por X o Y, a pesar de que se le ha bajado el presupuesto, la Universidad de Puerto Rico está tranquila, a lo mejor hasta el año que viene, que se active por ser un año electoral. Cuatro, el tema de los apagones del verano, que fue caliente cuando Genera obtuvo el control de la producción. Usted ha visto que todos los días se menciona menos y menos a Luma y a Genera. Otro de los temas, el Hotel Normandy y los independentistas opuestos a la reconstrucción de ese edificio histórico. Otro tema que prácticamente no se toca es los feminicidios. Cada vez que matan a una mujer por pasión, por razones de ser mujer, sale, pero nuevamente los feminicidios en Puerto Rico son apenas 1% ínfimo de la totalidad de asesinatos que hay. Otro tema que no se toca es el Lautier. Lautier como que pasó a mejor vida. El desempleo, nadie habla ya de desempleo. El salario mínimo, nadie habla de salario mínimo. El estado de las escuelas, nadie habla ya del estado de las escuelas, fuera que cuando llega el mes de julio y agosto, que son las follonetas de rigor del semestre, inicio del semestre. Los hoyos en las carreteras, tampoco ya no mucha gente. El alumbrado, ya no se habla del problema del alumbrado. El tema de nos desplazan, que fue uno de los nuevos temas que salió el año pasado, de los Ley 60 comprando americanos, comprando todo esto. El tema del español solamente no se toca, ni la guerra cultural. Las vacunas COVID, otro tema que no está. La corrupción del PNP ha sido un tema que tampoco se toca. Ha habido mucho tema de la corrupción de los alcaldes populares, pero no del PNP. Trabajo legislativo, nadie cubre lo que se ha cubierto, primero porque no hay mucha función, no hay mucho trabajo, y segundo, no hay mucho récord. Otro tema que no se toca es la pérdida de la cultura puertorriqueña. Al contrario, este año, el nuevo día de esas cosas positivas, han empezado una campaña que se llama Somos, donde han recalcado somos un solo pueblo puertorriqueño, 6 millones en los estados, 3 millones en la isla, donde han recalcado el progreso de los puertorriqueños que viven allá, con toda la cultura preservada. El tema del desarrollo olímpico, las controversias, tampoco ha sido tema. Las pensiones no ha sido tema. El estatus, muy poco en términos de tema. Antes era mucho de los despilfarros que se hacían, desde que está la Junta de Control Fiscal, muy poco tema de despilfarro. Guerras con la prensa, entre el gobierno y la prensa, muy pocas también. Los temas de las guerras culturales de la comunidad LGBT y el aborto, tampoco. Así que eso, en 6 minutos más o menos, 4 minutos, les acabo de dar un listín de temas que ustedes lo escuchaban mucho en el 21, en el 22 y al principio de este año, y que de momento como que se apagaron. Breida, feliz día de Acción de Gracias.
Felicidades, Dávila, y felicidades a todos los que nos escuchan. Espero hayan comido mucho pavo. Mucho pavo. Y feliz Navidad porque empezamos temprano. ¿A qué se debe este silencio, este apagón general de temas chicle o temas follonetas que como que se desaparecieron? Bueno, Dávila, tengo que decirte, para mí son dos razones primordiales. Estamos ya en tiempo electoral, se avecinan las primarias, luego las elecciones y, ¿por qué no? Estamos ahora en la Navidad, todo el mundo se coge un receso de todos estos asuntos que nos traen discordia. Así que yo creo que definitivamente en este tiempo los puertorriqueños como que nos cogemos un descanso y todo lo que es controversia o todo lo que nos desune un poco, como que todo el mundo lo coge con más calma. Así que definitivamente yo creo que eso es un poco del por qué estos temas que acabas de indicar pues no se están tocando, ¿verdad? De una manera tan directa. Y las actualmente primarias también apagaron mucho. Claro que sí, claro que sí. Que de hecho empezamos mucho más temprano. El tema de las primarias empezó tan pronto, el Nuevo Día soltó en febrero la encuesta que ponía Jennifer González corriendo a galope, y eso acaparó muchos de los titulares este año. Yo no había visto un periodo de primaria tan extendido. Rafa Cerame, ¿qué te parece todos estos temas? Tú has seguido y sigues muy de cerca la política. ¿Qué te parece toda esta cuestión? Bueno, primero, muchos saludos a ustedes y a los que nos escuchan, y agradecerte la oportunidad de compartir pues este agradable rato con ustedes. Mira, lo primero que yo quisiera poner en perspectiva es que los medios de comunicación tradicionales no tienen la influencia que ejercían ante la opinión pública, como por ejemplo ocurría hace 2 décadas atrás. Hace 2 décadas atrás, la línea editorial de los principales periódicos, en ese momento El Nuevo Día, o de los principales canales de televisión. Había una variedad en sí, términos de la línea, pero ejercían opinión pública. Por eso mismo, porque ahora había no. variedad. Es que también había accountability, o sea, un periódico tenía que competir contra la línea editorial del otro. Y porque el mundo cambió. Y las comunicaciones cambiaron, y la forma en que la gente obtiene la información sufrió un gran cambio con las plataformas de redes sociales, con los medios digitales y la manera en que la gente interactúa entre sí comentando lo que les interesa. Y lo que quiero plantear con esto es que a veces le estamos dando demasiado de valor a lo que puede influenciar en la opinión pública, los medios de prensa tradicional, y ya no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Eso cambió, porque ahora una portada no tiene el mismo efecto que tenía hace 2 décadas atrás, ni las encuestas. Vamos a trabajar ahorita el tema. Y viene hay que ver el efecto de la inmediatez de lo que significa la información que corre en los medios digitales y en las redes. Un medio poderoso sigue siendo la radio, porque es un medio inmediato, porque Luis Dávila en su programa va a analizar algo que está ocurriendo ahora, en ese momento. ¿Y qué fue el titular de esta mañana? Y posteriormente te van a ver en plataformas digitales que tú tienes y en medios digitales a través de los cuales tú haces tus análisis, tocando temas inmediatos, temas que tienen vigencia. Eso hace que el mundo cambiara, y ya los periódicos que ejercían antes una influencia muy grande y timoneaban electoralmente muchos procesos, ya se les hace muy difícil lograr ese objetivo. Y cada día esos medios de prensa tradicional, principalmente los periódicos, valen menos. Y al convertirse en un negocio menos importante para los intereses que los dominan, pues tienen que recurrir a otros medios para tratar de influenciar, otras vías para influenciar la opinión pública en favor de lo que son sus intereses. Dicho esto, lo que quiero plantear es que Puerto Rico hoy está viviendo un momento de estabilidad. Cuando tú haces ese listado y esa cronología de temas que antes hacían mucho ruido en la opinión pública y hoy no lo hacen, esa es la consecuencia de la gestión gubernamental de Pedro Pierluisi. Hay estabilidad. La gente comienza a sentir estabilidad y la atención se centra en otras cosas.
no en lo que tú llamas la folloneta, los temas explosivos que antes dominaban la discusión pública. Ahora es otra cosa. Déjame ir con Breida precisamente cogiendo uno por uno, ya utilizando de pie lo que tú nos estás diciendo, ¿verdad? Es obvio, los grandes clichés, se dispara el crimen, se disparan los asesinatos. Eso no se da porque los asesinatos y los delitos tipo 1 han bajado 2 años consecutivos. Por lo tanto, tú no puedes decir que se dispara cuando las estadísticas te están contradiciendo. Las huelgas sindicales, ¿qué pasó? Tú lo dijiste, los aumentos. Eso es así. Si hay convenios colectivos, y hemos regresado a los convenios colectivos después de congelación de 5 años de promesa, hay aumentos de salario, hay bonificaciones, ¿quién diablo va a protestar? Las huelgas en la IUPI, pues si no hay problemas sindicales, los soldados de la IUPI son soldados para reforzar los problemas sindicales. Los apagones, ustedes lo saben. O sea, yo creo que no hay que ser un genio para saber que eso ha mermado considerablemente. Los hay. Y cuando caen unos aguaceros como cayeron hace un par de semanas, hubo áreas que se fueron. Yo creo que sí, que hay o sea, Pierluisi ha atendido muchos de los problemas sociales, de las quejas sociales que había. Pero sí. No se dan cuenta la gente, el silencio no habla. Sí, Dávila, y un poco en la misma línea que nos comparte Rafael, esa interacción con los medios es diferente en todas estas nuevas plataformas sociales. No es lo mismo tú leer una noticia en el periódico, la leíste, la compartiste tal vez con el que está al lado tuyo. Sin embargo, tú tienes las redes sociales, donde ahí todo el mundo entra, todo el mundo opina, y todos estos temas que tienen que ver con asuntos que llegan a la médula de la gente, el crimen, la huelga. La gente siempre comienza como, pero ven acá, ¿por qué esa huelga? ¿Por qué estás tratando de cerrar por ejemplo, la UPR en este momento? Y no es lo que te lleva el medio, sino lo que tú estás viendo a través del video, de lo que te comenta el que está interactuando contigo en el medio social. Así que yo creo que un poco es esta unión de tanto la estabilidad que se está dando cuando ya estamos en el tercer año de un cuatrenio, también, donde la política pública que comenzó a principio del cuatrenio, aun cuando tantos funcionarios, secretarios de las diferentes agencias no han sido aprobados, pero hay una estabilidad y se nota. Cuajar la obra. Se nota la obra, eso es así. 4 años en que empiece la obra a cuajar, a verse, a traducirse. Yo creo que eso es parte. La gente es como Santo Tomás. Bueno, sí, pero ahí viene el gran desafío también, de cómo tú conectas con la gente y cómo tú puedes transmitir en una forma que la gente te lo acepte lo que significa esta obra de gobierno y lo que se ha hecho para que tú te sientas viviendo un poco más estable de la inestabilidad que reinó durante años atrás. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tiene esta administración. Cómo conecta con el sentir del pueblo, de la gente, para transmitir eso. Mira, ahora la gente, a veces cuando estamos metidos en esta burbuja de la política, no nos damos cuenta que somos menos los que estamos dentro de esa burbuja y más los que están afuera. Y que son los que escogen qué me interesa escuchar, de qué me interesa informarme. Y ese es el gran desafío de los que estén manejando en este año electoral las diferentes campañas y de los que estén manejando la imagen del gobierno. ¿Cómo yo puedo lograr identificar la mejor vía de comunicarme con la gente de una manera con credibilidad y le pueda transmitir el significado de lo que se está haciendo, de la obra que se está haciendo y cómo te impacta en tu diario vivir, en lo que a ti te importa? Y entonces a veces los políticos se pierden un poco en esa burbuja donde están los menos, y para lograr comunicarse con los que son más, que están fuera de esa burbuja. Y ese es uno de los desafíos. Les doy otros ejemplos más, ¿verdad? Porque estamos viendo
o sea, aquí no se apagó el fuego, se extinguió. Por ejemplo, yo recuerdo en los 80, ¿tú te acuerdas, Rafa? Y en los 90, el tema principal era el desempleo. El desempleo se trepó en 20%, 20 y pico por ciento. Hoy en día nadie puede hablar del desempleo porque el desempleo está en su punto más bajo, en 6% en la historia. Así y es. lleva así por mucho tiempo. El salario mínimo, bueno, sí, el salario mínimo está por debajo del de los Estados Unidos, de lo que prevalece en Estados Unidos, pero lo cierto es que se aumentó. Claro. Y se aumentó a 9.50 es que subió, ¿verdad? Y va a estar en 10.50 en 2 años. O sea, ya en, ¿qué 2 años? En menos de 13 meses va a estar en 10.50. Te coge el estado de las escuelas. El estado de las escuelas, bueno, pues ahora los fondos de reconstrucción se hicieron todas las columnas cortas, todo lo demás. Son escuelas viejas, anacrónicas, pero se han arreglado. Los hoyos en las carreteras, que ustedes saben que yo estaba teque desde el 21 a todo lo que da. Oye, es una diferencia enorme. Hay hoyos, todavía no se ha acabado. Puerto Rico tiene más de, qué sé yo, 15.000 millas de carretera, pero eso es algo que está ahí. La gente a lo mejor no lo percibe, pero está ahí, Pereira. Sí, Dávila, en lo que tiene que ver con los salarios, es bien interesante ver cómo el mismo mercado ha ido balanceando lo que tiene que ver con los salarios. Tienes un montón de estos fast foods que los cocineros, los empleados no están cobrando 9.50, Dávila, ya están por encima, muchos de ellos 10.50, 11, dependiendo, porque Dávila, es que no hay quien tome el trabajo, y si las empresas no suben el sueldo, no tienen las posiciones. Oye, y eso también viene mucho como resultado de la pandemia, Dávila. Estamos viviendo un mundo post pandemia y todo cambió. La manera de hacer negocios, la manera como interactuamos, cómo nos comportamos, cómo compartimos, ¿verdad?, nuestras opiniones. Yo pienso también que tiene mucho que ver con cómo visualizamos ese mensaje que nos lleva el político, porque no necesariamente lo que el político que está allá arriba piensa que yo necesito es lo que yo necesito. Y un poco, ¿verdad? Yo creo que los políticos ahora en esta nueva campaña tienen que analizar cómo este mensaje que yo voy a llevar, si es lo que el electorado realmente está buscando. Y ¿verdad?, todos estos temas que han estado durante el cuatrenio, tú tienes que buscar qué es lo más que le interesa al ciudadano puertorriqueño ahora mismo, qué es lo más que le preocupa. Pues, inflación. Claro. Eso no lo controla el gobierno. Claro que pero sí. No solamente es en Puerto Rico. Eso es a nivel mundial, sí. Porque eso es un elemento que te impacta tu diario vivir. Cómo la gente come, cómo la gente vive. Ahora, en el caso de Puerto Rico, hay un factor adicional que no lo vivieron necesariamente en otros lugares. Aquí hay que tomar en consideración el trauma que representó el huracán María. Eso no pasó en otro lugar, eso pasó aquí. Y posteriormente viene una pandemia que sí afectó a todo el mundo. Pero un evento que no afectó a otros lugares, sí nos afectó a nosotros. Y fue un huracán catastrófico que marcó una generación y que causó una serie de problemas sociales y de comportamiento en este pueblo que venía depresión que estalla junto con ese evento catastrófico. El verano del 19. Viene el verano del 19, la pandemia, y ahora la realidad es que por primera vez en mucho tiempo, luego de todos esos traumas que he relatado, Puerto Rico comienza a vivir un periodo de estabilidad, les guste o no les guste por consideraciones político-partidistas, ideológicos, lo que quieran. La realidad estadística y de manera objetiva es que Puerto Rico está viviendo hoy un periodo de estabilidad que no se vivía hace mucho tiempo. Pierluisi es como la Eisenhower de Puerto Rico, que decían que era aburridísimo, pero que había estabilidad. ¿Tú te acuerdas de los 50? O sea, eso, les traigo esto porque hay otra consecuencia del huracán y la pandemia. Y es una consecuencia que es positiva y negativa a la misma vez. El huracán y la pandemia nos enseñaron una cosa: hay que vivir la vida ahora
y no importa qué, y me tengo que gastar lo que sea, me la tengo que gozar porque mañana puedo estar afuera, puedo estar los muertos, yo no sé lo que hay. Y eso eso lleva a la gente a gastar, a ir al restaurante, a no inhibirse. Eso inyecta la economía, ¿verdad? Y eso le da sabor a la economía a la gente, los espectáculos llenos, los choliseos llenos, restaurantes, los chinchorros llenos. Pero por otro lado, el endeudamiento se te trepa y encima de eso hay una cuestión, no hay ahorro para el futuro. Eso es lo... Pero eso es una cuestión ya, yo te diría que hasta cultural. Planificamos poco, sí, en términos colectivos, como sociedad, pero los que tenemos la oportunidad de salir y ver la situación en otros lugares, en Puerto Rico hay una actividad económica fuerte. Óigame, salga a la calle y mire usted a ver cómo está el movimiento en los restaurantes, en los eventos deportivos, los eventos artísticos. Aquí todo eso es señal de un movimiento estable de la economía. El que no lo quiera ver de esa manera, porque me explique cuáles son otras señales que te demuestren eso. Sí. Vamos a hacer la pausa un momentito, porque vamos al cambio, vamos a los titulares y vamos a los anuncios. Pero hay otro factor que cuando vengamos yo quiero discutir, y es el trabajo, el factor del estilo flemático del gobernador. El estilo no confrontacional, flemático, aloof del gobernador tiene unos pros y tiene unos contras que vamos a discutir y que en gran medida marcan nuestros tiempos. Vamos a la... El periodismo es de pique y muerde. Pierluisi no los confronta, no los critica, no lo de eso. Segundo es las grandes controversias sindicales. O sea, cómo desmanteló la bomba atómica, la desmanteló, dando los aumentos, dándolo de eso, y ese es otro tema que usted no ve mucho cuando brega con Pierluisi. O sea, las grandes batallas de un gobierno generalmente aquí no se han dado brega por ese estilo. Bueno, Dávila, todos recordamos lo que pasó en verano de 2019, eso es memoria colectiva reciente. Y yo recuerdo claramente esos días cuando el gobernador Pedro Pierluisi vino y dijo, aquí estoy yo. Todos sabemos lo que ocurrió, pero entonces en la campaña del 2020, ahí estuvo el resultado. Puerto Rico dijo, vengo de un periodo de inestabilidad, de mucha disputa y pelea, Dávila, porque el 2019, aquel verano, fue nefasto para Puerto Rico. Y cuando el gobernador Pedro Pierluisi fue electo, ya empezamos a ver el por qué Puerto Rico lo escogió. Ese carácter, Dávila, de él, templado, tranquilo, sosegado, pero a la vez firme, porque no le podemos quitar a Pierluisi que cuando él quiere ser firme lo es justo lo que ha provocado que Puerto Rico ahora esté en este camino de la estabilidad, como hemos mencionado anteriormente. Yo pienso que parte de que su carácter sea así es lo que ha permitido que Puerto Rico llegue a este momento. Ahora vamos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en las elecciones del 2024? ¿Verdad? Con una primaria que dentro del Partido Nuevo Progresista se vislumbra que va a ser una primaria bien fuerte. Obviamente aquí nadie sabe cuál finalmente va a ser el resultado. Sabemos cuáles han sido los resultados de las diferentes encuestas, pero esa comparación entre los caracteres, ¿verdad?, de la comisionada residente y del gobernador, yo creo que son dos personas muy diferentes, con unos caracteres bien disímiles, y ciertamente va a depender mucho de lo que el electorado entienda que se necesita en el 2024. La estabilidad ahora mismo está. ¿Qué es lo que va a pasar para el 2024? ¿Qué es lo que quiere Puerto Rico? Pues veremos. La tradición era una pelea entre el gobernador y el olimpismo. Siempre la soberanía deportiva, todo aquello, y eso no existe. Pero fíjate, se dieron en estos pasados días
unos eventos que yo creo que marcan el carácter de Pedro Pierluisi. Ujú. Yo conozco al gobernador hace 30 años y he visto cómo Pedro Pierluisi, el profesional, hace su transición al campo político y cómo en el campo político fue desarrollándose. Pero me llama la atención en esta gestión de gobierno que él ha encabezado. Por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos se presenta un proyecto con un considerable respaldo de senadores para definir el tema colonial de la isla. Y Pedro Pierluisi demostró allí en ese evento su capacidad de ser un hombre de Estado. Él le cede el micrófono a la comisionada residente que no hizo absolutamente nada para que ese proyecto en el Senado tuviese una sola firma de un senador republicano. Pero él se comportó como un gobernador, como un hombre de Estado, y le reconoció el espacio que le corresponde a la delegada de Puerto Rico ante el Congreso, ante la Cámara. De igual forma, le tocó gobernar con líderes legislativos de otros partidos. Yo recuerdo, ustedes tienen que recordar bien, el gobierno compartido de Carlos Romero Barceló con Hernández Agosto. Y Severo Colbert en la Cámara, cómo fue aquella dinámica que se generó. En cambio, este gobernador ha podido interactuar, manejarlo muy bien, con presidentes legislativos de otros partidos que no necesariamente se han comportado a la misma altura que él para atender situaciones de crisis, de confirmación de nombramiento, y Pedro Pierluisi no pierde la calma, no pierde la compostura y proyecta ¿qué? Estabilidad, control fue lo que dijo Pedro, de las emociones. Lo que hizo Pedro Rosselló en el periodo del 93 al 98, donde se rompió esa paz y esa estabilidad, fue con la propuesta de vender la Telefónica y con Vieques, que el independentismo lo agarró para su causa. Bueno, y Pierluisi no ha tenido nada de eso. Él ha sido un gobernador afable, que escucha, y eso hay el que diga aquí en Puerto Rico que no ha sido así, es que fue así, Dávila, desde el 2019, cuando él cogió a Puerto Rico dentro de ese tumulto, y de momento todo el mundo empezó a ver una relativa paz, hasta que entonces corrió en el 2020. Yo lo veo así mismo también. Eso de que hayan ido ambos al Congreso lució muy bien. Yo creo que eso al fin y al cabo es lo que Puerto Rico quiere. Eso ahorita es lo que vamos a entrar. La pregunta sería si ese carácter, esa forma de proceder que ha marcado 3 años de gobierno es lo que va a ser el candidato Pedro Pierluisi en el tiempo que queda de aquí a la primaria y a las elecciones. En política, 3 meses es mucho tiempo. Un mundo. 7 meses es una eternidad. Imagínate un año que faltan para las elecciones. Así que... Pero fíjate, yo no veo variación en términos de lo que es el temperamento de Pedro Pierluisi frente a Jennifer González o ante cualquiera. Pedro Pierluisi ha tenido el tipo es straight line, o sea, es un tipo que él no importa la campaña que esté, he's cool, calm and collected. No es apasionado, no tiene una oratoria a todo lo que da, pero es efectivo en lo que hace, y eso lo vimos como compañero de Luis Fortuño, ¿verdad? Lo vimos posteriormente con su campaña contra Ricardo Rosselló. Pierde la campaña de Ricardo Rosselló y la caballerosidad que tuvo de apoyar a Ricardo Rosselló. Si Pierluisi no endosa a Ricardo Rosselló y se agarra la manga y empieza a trabajar con él, Ricardo no hubiera ganado. Oye, Dávila, y mucho esa caballerosidad que tú indicas fue lo que logró que en el 2020 corriera y ganara. Y ganar, a pesar. Sí. Lo que pasa es que fíjate que hizo una distinción ahorita del gobernante al candidato. Uh-huh. En algún momento, y esto es mi manera de verlo, yo espero ver un candidato un poco más enérgico en ese proceso para hacer valer
las propuestas que él debe estar presentando en este proceso electoral. El pueblo, yo creo que ya ha valorado lo que ha sido su gestión, su estilo, para darle estabilidad a Puerto Rico. Ahora me parece que está llegando una etapa donde en el proceso electoral van a ver un Pedro Pierluisi, el candidato, un poco más enérgico. No es que sea el político tradicional que está brincando en una esquina, no. Yo me refiero a un Pedro Pierluisi que sea más fuerte, más enérgico en la comunicación de sus propuestas para Puerto Rico. Y creo que eso le va a ayudar. Yo les tengo que dar otro detalle. Y es otro de los frentes de guerra. Tanto Alejandro García Padilla como Ricardo Rosselló tuvieron fuertes encontronazos con la Junta de Control Fiscal, siendo Pierluisi abogado de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, eso es un tema donde Pierluisi ha tenido unas diferencias grandes con la Junta, pero ustedes no han visto las grandes batallas ni las grandes peleas. Con su juez, yo el mejor ejemplo de eso le puedo dar son las pensiones. Yo pensaba que las pensiones era lo primero que se iba a ir, y eso es uno de los más grandes logros que tiene Pedro Pierluisi. Protegió las pensiones. Cada jubilado en Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con Pedro Pierluisi, independientemente de lo que haya. ¿Por qué? Porque fue el que intercedió en todas las quiebras. Las pensiones que no son aseguradas se van o se reducen considerablemente. Esta es la única quiebra que yo recuerdo en mucho tiempo que haya visto donde no se tocaron las pensiones. Pero no le quiten el mérito a Ricardo Rosselló también ahí. Por eso, porque fue quien mantuvo desde el inicio la batalla y asumió como política pública la defensa de los pensionados, y Pedro Pierluisi la continuó. Sí, pero como te digo, o sea, primero había que dar la batalla. Sí. Y déjame decirte, Ricardo Rosselló pagó con su vida política. Así es. O sea, las grandes batallas contra el imperio le pasó como a su padre. Su padre le dijo, don't push it a la Marina, y lo and behold, su padre lo liquidaron del mapa. Lo que quiere decir que aquella famosa frase de la película Network, you have meddled with the primal forces of nature and you shall atone. Es decir, te has metido con las fuerzas principales de la naturaleza, por lo tanto vas a tener que pagar. Pero Pierluisi lo hizo de otro lado. Él entendió que como abogado de la Junta, no es lo mismo hablar con Ricardo Rosselló, y además vamos a ver esa Junta de Control Fiscal, esos primeros miembros, Breida, eran una trulla de arrogante, lo que era tres palitos para abajo, la Yaresco era un componte. Y había que, o sea, Ricardo Rosselló hizo lo que había que hacer con esa trulla preparada. Sí, Dávila, los años que le tocaron a Rosselló de la Junta de Control Fiscal fueron los peores. Eso hay que reconocerlo. Oye, y un poco lo que acaba de decir Rafael, él viene después de María. Ricardo Rosselló fue el que trabajó con un Puerto Rico traumatizado, donde todos los puertorriqueños estaban buscando alguna válvula de cómo sacar toda esa frustración y todos esos meses que estuvimos, ¿verdad?, viviendo unos tiempos bien difíciles con el asunto de la gasolina, el agua, la luz. O sea, y yo creo que Ricardo fue todo lo que pasó en el 2019, Dávila, ese verano nefasto, fue el resultado de un Puerto Rico que pasó por un trauma. Oye, y hubiese sido Ricardo, y hubiese sido el que fuera, Dávila. Eso del 2019, por mucha probabilidad iba a pasar. Y yo creo que Ricardo, todas esas pelas que tuvo con la Junta de Control Fiscal, fueron los que pavimentaron el camino para lo que está pasando hoy. Y para esta estabilidad que también tenemos. O sea, no podemos dejar eso atrás. Eso fue una realidad. Hay otro factor aquí, y esto lo vimos el año pasado, en el 22, y este año. En la medida en que el socialismo trató de activarse, tirarse a la calle y repetir un verano del 19, porque ustedes saben que Pierluisi no más hizo ganar la elección. Lo intentaron. Le prometieron que lo iban a tumbar.
cada acto de protesta que hemos visto, la gente se hartó. Se hartó, sí. Y venía menos gente, y menos gente. Y eso tiene que ver también con varias cosas. Número uno, la desaparición, no la desaparición, el castramiento de Lautier. O sea, Lautier perdió todas las guerras. Al irse Jaramillo se acabó el evento, y al privatizarse por órdenes federales la Autoridad de Energía Eléctrica, eso quita en gran medida la confrontación. El segundo factor, Rafa, es al irse Yulín, la unión del sindicato, que fue el que fundó, con el dinero del sindicato de San Juan, se funda Victoria Ciudadana. Entra Miguel Romero, y Miguel Romero tiene el mismo carácter de Pierluisi. Se toma la misma vitamina. La misma vitamina. Sí. Es verdad. Tranquilina excelsa. Desmonta la unión, la desmantela, no desmantelando la unión, sino la desmonta, se la mete en el bolsillo, vamos a decir. Bueno, lo que pasa es que Lautier y esas otras uniones, esos otros gremios y el gobierno municipal al mando de Carmen Yulín eran la fuente de financiamiento para todos estos eventos que provocaban inestabilidad social, inestabilidad política en Puerto Rico. Un ejemplo de por qué ya la gente rechaza eso y los ve tal como son. Las principales encuestas de opinión pública definen que la llamada alianza de la izquierda entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana colapsó al nacer. Antes de que lograran formalizarla, ya había implosionado. ¿Por qué tú crees? Porque los están viendo tal cuales son. Socialista, aquí se está estableciendo un contraste entre la estabilidad que representa Pedro Pierluisi, su estilo de gobernar y los resultados que se están viendo en el diario vivir de la gente, que no todo es perfecto, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas que mejorar, pero hay estabilidad. Y la gente no quiere la inestabilidad que representa estos grupos que quieren conformar esa alianza. Que estos grupos que quieren conformar esta alianza de la izquierda, todas sus comparecencias públicas son negativas. Todas están relacionadas a una protesta. Todas están relacionadas a una crítica. No proponen absolutamente nada que conecte con el sentir de la gente. Es decir, todo es ofensivo. Todo, inclusive hasta el lenguaje insultante, pues están cosechando lo que sembraron. Y aquí se está dando un contraste de visiones. Y la gente, yo creo que el sentido común lleva a la mayoría silente a preferir la estabilidad al desorden, al caos, a la anarquía, que es lo que se vive cuando esta gente provocan estas situaciones de caos en Puerto Rico. Así que yo creo que esas encuestas lo que están marcando es el colapso, la implosión de una alianza ideológica y política que murió al nacer. Y nosotros no hemos visto, vamos a ver, todo este siglo, no ha habido un solo gobierno que ha revalidado. Yo viví el último. Yo viví el último, que fue el de Pedro Rosselló, el último gobernador. O sea, desde el año 96, estamos hablando 20, 24, casi 28 años, Puerto Rico no ve una estabilidad de un mandato continuo. De 2 cuatrenios. Y eso es algo que la gente aprecia. Este es el tipo de noticias. Lo que estamos haciendo, este ejercicio, no lo podemos hacer todos los días por la inmediatez de verdad, que hay que cubrir el tema del día y todo eso. Pero Luis, son 2 generaciones. 2 generaciones. De 2 generaciones de puertorriqueños que no han visto un gobierno reelecto. Es verdad. ¿No conocen lo que es eso? Es verdad. Es verdad. Cuantifiquen cuántos puertorriqueños han emitido un voto y nunca han visto la continuidad de una administración. Sí. ¿Y qué es eso? Inestabilidad. ¿Y qué es lo que se está proyectando en este momento de parte de la administración de Pedro Pierluisi? Pues un intento genuino de darle estabilidad a este pueblo. Es que ya probamos lo del 2019. Ahí fue que vivimos el caos. Estuvimos esas
pocas de semanas, yo creo que para el pueblo puertorriqueño fueron más que suficientes para darnos cuenta de lo que proponen esos grupos y de por dónde iría Puerto Rico si es que ellos llegan a gobernar. Y un poco también, yo pienso que todo lo que tiene que ver con esta mogolla que están tratando de hacer el Partido Independentista junto con el Movimiento Victoria Ciudadana, mucha de la razón por la que no acaban de pegar es que tienes a sus dos máximos líderes. Tienes a Juan Dalmau, que no podemos olvidar todo el asunto ese que pasó allá con el Partido Independentista cuando decidieron no darle curso a una querella genuina que estaban trayendo una mujer en lo que tiene que ver con la cúpula del Partido Independentista. ¿Cómo es el chat ese farocrático? Que no hicieron nada. Entonces tienes a Natal por su lado, que también dijo, quiero ser alcalde de San Juan, pero cuando no ganó, ¿qué hizo? Se quitó. Entonces, los tienes a ellos dos mezclados, tratando de traer que el pueblo puertorriqueño dice, pero espérate, es que tú por un lado no hiciste lo que tenías que hacer en el Partido Independentista cuando estas mujeres genuinamente te trajeron un asunto muy importante y te quedaste callado. Y por el otro lado, Natal, quería ser alcalde de San Juan, pero después no hizo nada. Y hay una cuestión que se llama el contraste. O sea, Pierluisi es un tipo lechú, nació parado. Ha tenido que gobernar con todas estas adversidades, contrastado a el peor gobierno legislativo en la historia del país, del Partido Popular. Que no le quieren aprobar los secretarios. A la radicalización de los independentistas, porque tú decías que nacieron, que salieron natimuertos, y contrastado al desastre que ha sido Dignidad. O sea, cuando tú miras todo eso, tú dices, espérate, y eso yo creo que ahorita lo vamos a discutir con las encuestas, es parte hay un contraste, hay una diferencia marcada. Él es el adulto en el salón y todos los demás pues son niños. Y la pérdida de oportunidades en la oposición, y me explico. Los espacios de oportunidades en la política son escasos, y si no los aprovechas, no regresan. Los partidos emergentes, ¿alguien puede decirme una gran propuesta que hayan presentado ante la consideración de la Asamblea Legislativa? No. En el imaginario del pueblo no van a poder identificar una grande. ¿Alguien me puede decir qué ha propuesto Natal y Juan Dalmau como líderes de esta alianza ideológica de la izquierda que ellos están tratando de encabezar? ¿Qué han propuesto durante los pasados 3 años? Algo importante. Nada. Entonces son espacios de oportunidades que perdieron. Y ya es muy tarde para tratar de construir un mensaje de cambio, de propuesta, de innovación, que durante 3 años a ellos se les ha identificado con todo lo negativo. Ellos asumieron la defensa, el mensaje y el uniforme del conflicto, del desorden, de patrocinar la protesta, pero qué positivo ellos lograron hacer que el pueblo lo identifique con algo constructivo. Y ahí volvemos, como tú dices, a los contrastes. Y esto yo creo que va a ser una campaña, un año electoral, donde la gente va a tener que determinar si quieren el camino de la estabilidad o el camino del desorden. Ese contraste, porque es lo que te digo, le marca. Eso es lo bueno de los gobiernos compartidos, o los desgobiernos compartidos, que se puede marcar y se puede saber. Vamos a hacer la pausa, mis amigos, y regresamos en la segunda hora en este programa especial de el día después de Acción de Gracias. Lo que tiene que ver con compras, con ventas, las comidas, los conciertos, Dávila, aquí los conciertos en Puerto Rico no se vacían. Y no es solamente fines de semana, es lunes, martes, miércoles. Y taquillas carísimas y se llenan. En Gallinero. No, 40 billetes es bien lejos que te va. Sí, allá en el Gallinero. No, y se llenan 2 choliseos, 3 choliseos. Pues mira, la realidad es que en la calle hay dinero, Dávila, y nadie de ningún partido político lo puede negar.
Y más ahora en Navidad, ahora es que se va a ver la gente gastando dinero a todo tren, y más ahora que estamos ya cerquita de este proceso de las primarias, ahora es que los políticos van a empezar a tratar todo ese asunto de la economía y de todo el dinero que está corriendo en Puerto Rico. Pero irrespectivamente, Dávila, yo entiendo que la economía en Puerto Rico sí está corriendo, está bollante, y decir lo contrario definitivamente no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. A mí me parece que el tema económico es un tema a favor del gobernador Pierluisi, sin duda. Las cifras del desempleo, las cifras de actividad económica. Los dos temas calientes sí. de toda la vida, criminalidad y lo que es economía, de empleo, desempleo, dinero, son los dos temas que mejor él tiene. Los aumentos. El tema económico es un tema a su favor. Yo lo veo así. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de Pierluisi entonces? Y ya estamos entrando en las dos encuestas, ¿verdad? Y ya mismo Rafa nos da más detalles. Pero el problema es fundamental. ¿Por qué, si esa es la realidad estadística, la realidad fáctica, la realidad que uno ve en la calle, por qué le ha tomado tanto, por qué ha sido tan difícil para Pierluisi convencer a su partido? Porque con un récord así no es para haber tenido un reto primarista. Pero, bueno, vamos a analizar la premisa. ¿Por qué se le ha hecho difícil lograr el respaldo de su partido? De su gente. De su gente. Bueno, en términos de la estructura política del PNP, más de 3/4 partes de esa estructura política está respaldando de manera convincente a la reelección del gobernador. O sea que en ese sentido, yo creo que quien está presentando una candidatura sin el respaldo de la estructura partidaria es la comisionada residente, porque ha sido más que evidente el respaldo a todos los niveles de la estructura política del PNP favoreciendo a Pedro Pierluisi. Ahora, yo creo que el gobernador tiene que hacer un esfuerzo, y es uno de sus grandes desafíos en esta campaña, de cómo mejora la imagen de su gobierno. Una cosa es la imagen del gobierno, de la gestión de los funcionarios de su gobierno, y otra la de él. Él tiene que lograr mejorar ambas. Yo creo que eso es parte del desafío de los que estén trabajando en el diseño de esa campaña. Ahora, en cuanto a las encuestas, por primera vez en décadas, Luis, el Nuevo Día tiene competencia en Puerto Rico sobre encuestas. Tú dices la de Noticel, la de Atlas. Claro. O sea, Noticel contrata los servicios de una de las principales compañías encuestadoras del mundo, y eso está validado en reportes que se emiten sobre los resultados de las firmas encuestadoras en los procesos eleccionarios mundiales. Y en ese renglón, Atlas Intel está entre las compañías elite, topes, en resultados electorales en el mundo. Esta es una firma encuestadora que acertó las elecciones en España, y encuestar las elecciones en España por el sistema electoral español es algo bien complicado. Y Atlas Intel fue la compañía que mejor récord tuvo acertando la predicción de los resultados de las elecciones españolas. De igual forma, Atlas Intel fue la compañía que con más precisión acertó el resultado de las elecciones en Argentina. Acertaron el resultado del plebiscito constitucional en Chile. Acertaron las elecciones presidenciales en el 2020 en los Estados Unidos y el midterm election en el 22, incluyendo las elecciones senatoriales en el estado de Georgia. Estamos hablando de una empresa con un récord impresionante. Entonces, ¿cuál es la compañía que hace las encuestas del Nuevo Día? The Research Office, en Guaynabo. Bien, analicen el récord de ambas. Luego de que analicen el récord de ambas... ¿Dónde trabaja el Research Office? ¿Ha trabajado extramuro? No, solamente han trabajado en Puerto Rico. Entonces, y trabaja para el Nuevo Día nada más.
Sí, entonces, y el resto es mercadeo mercantil. la verdad que es muy poco lo que uno puede conocer. Entonces, uno debe, al momento de analizar encuestas, analizar las compañías que hacen ese trabajo, ver el track record que han tenido, y entonces ver también la metodología. La metodología de Atlas Intel es una metodología novel, donde es a través de entrevistas de internet, pero es un volumen de entrevistas mayor a las entrevistas presenciales. Y si bajo esa metodología han tenido el éxito que han logrado en diferentes países del mundo, pues eso valida que su metodología es correcta. Segundo, uno tiene que analizar el diseño muestral de ambas encuestas. ¿Cuál es el diseño muestral? Las características de la población que se encuestó, para validar, para poder calibrar esa muestra a lo que es el universo electoral de donde se está encuestando. Y yo creo que en ese sentido la encuesta de Atlas Intel, cuando usted analiza ese diseño muestral versus el diseño muestral de la del Nuevo Día, la de Atlas Intel es mucho más robusta, más completa. Completo, pero volviendo, o sea, independientemente de eso, Breida, las dos encuestas apuntan a lo mismo, a una primaria cerrada. Sí. A una primaria un poco más holgado en la de Atlas a favor de Pierluisi. La del Nuevo Día. La del Nuevo Día mucho más holgada a favor de Jennifer, Uh-huh. pero ese es en términos generales, porque cuando los parejas dentro del corazón del rollo es bien cerrada, y es el corazón del rollo. Eso nos lleva obviamente a que ha habido un movimiento muy grande, porque Atlas no midió en febrero. Ha habido un movimiento, y el movimiento es básicamente una erosión marcada, bien rápida, de la candidata Jennifer González. ¿A qué tú crees que se debe eso? Fíjate, Dávila, yo veo las encuestas como un instrumento, y los que están llevando las campañas tanto del gobernador como de la comisionada residente tienen que verlo así. La realidad es que la mejor encuesta es el día de la primaria, y para ahí es que cada uno se tiene que enfocar. Claro, estos resultados son para ver dónde ajusto, dónde busco, cuál parte de mi equipo es el que tengo que reforzar. Yo creo que lo que tiene que ver con, por lo menos en la encuesta del Nuevo Día, la que hubo en febrero versus el resultado que se dio en noviembre, definitivamente el mensaje que dio la comisionada residente como inicio, ¿verdad?, cuando anunció que iba a correr para la gobernación, para el PNP del corazón de rollo, por lo menos esa es la, ¿verdad?, la percepción que tengo yo, no caló. Y el mensaje que ella llevó, que tal vez pudo intentar llevarlo de otra manera y el resultado hubiese sido otro, pero no le gustó al electorado del Partido Nuevo Progresista. Y ese es el resultado, la diferencia que se ve en el resultado de la encuesta del Nuevo Día posterior. Esa es la especialidad de la casa de Rafa. Cómo medir cómo un mensaje puede ser desastroso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. El principal problema de Jennifer González fue cómo justificó su candidatura primarista a la gobernación. Fue errático, fue un mensaje que no iba dirigido a la base del Partido Nuevo Progresista, todo lo contrario, causó malestar en la base del Partido Nuevo Progresista. Es una campaña que inició mal. Tiene tiempo para hacer los ajustes, claro que sin sí. duda, Tiene porque falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. 7 meses tiene. Pero aquí se están viendo unas tendencias que marcan un aumento favorable al gobernador y una erosión en la candidatura de Jennifer González. Pero, repito, falta mucho tiempo. Ahora, esas encuestas también dan otros datos muy interesantes, como por ejemplo el rechazo contundente a las figuras de dirección legislativa en Puerto Rico. La gente está harta de lo que están viendo en el ámbito legislativo, y eso es algo que deben tomarse en consideración en los partidos políticos que aspiran a lograr el respaldo en las elecciones de noviembre. Cómo tú logras mejorar tu oferta legislativa, cómo tú fortalecerte como candidato, cómo tú logras mejorar tu oferta legislativa, cómo tú fortaleces tu oferta legislativa, cómo tú logras mejorar 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 tu oferta legislativa, cómo tú l
fortaleces institucionalmente a tu partido, llevando unos candidatos más en sintonía con el sentir de la gente, con lo que la gente quiere ver. Hay rostros que ya la gente realmente no soporta más, que les causa repulsión y no. José Luis Dalmau va para su séptimo. Yo no voy a entrar ni en nombres porque Sí, pues, claro, sería pero personalizar eso y se puede Yo no malinterpretar. personalizo, si yo te lo llevo ahí, o sea. Pero es muy fácil. No, Mire los que hay. Los que están ahí, la No, gente mismo. ya está. Yo creo que el harta pueblo de eso. puertorriqueño quiere una renovación y en todos los programas siempre se trae este tema. Oye, y no es nada más en el Partido No Progresista, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, ellos eso es unas sillas musicales, pero eso es otro tema. Pero ciertamente el electorado puertorriqueño quiere caras nuevas, Dávila, y los partidos tienen que ir en esa línea. Tienen que, si no lo hacen en estas elecciones. Es uno de los grandes desafíos institucionales de los partidos. ¿Cómo rompes la costumbre de mantener lo mismo en el ámbito legislativo? Los alcaldes es otra cosa, porque un alcalde Es cuando es diferente. bueno, Ujú. y un ejemplo de eso es, por ejemplo, Ramón Luis Ramón en Luis. Bayamón, O Carolina. o el de Carolina. Carolina, o el de no lo toques. Ujú. Miguel Romero es otro ejemplo. Sí. Marca alto por su trabajo, Claro. por su gestión. Pero la misma dinámica legislativa ha proyectado un nivel de insatisfacción tan grande, justificada o injustificadamente, no entremos en el porqué, que hace que esas figuras que estén allí dirigiendo esos cuerpos legislativos sean tan mal vistas por el pueblo. Y ahí es que el sentido común, que en la política es el que menos existe, debería imperar en la toma de decisiones para ver si se refresca un poco eso. Mira, hay un contraste, y esto nuevamente es la perspectiva de podernos sentar hoy tranquilitos aquí después de haber comido el pavo y mirar. Yo les diría, ¿por qué Miguel ha sido más efectivo que Pedro, teniendo los dos el mismo temperamento? Y yo les voy a explicar por qué. El ojo del amo engorda el caballo y la presencia. Ujú. Ustedes han escuchado aquí a Miguel Romero consistentemente dando los informes aquí en esta estación y en otras de lo que ha hecho el día, el por qué se hizo. El mejor ejemplo de eso es el Código de Orden Público, que formó un lío a todo lo que da, y los detallistas, los pequeños comerciantes de las barras protestaron, y el alcalde fue enfático. ¿Y por qué usted los obliga a cejar? Porque viven en vecindario, trabajan en vecindario, operan en vecindario, y la gente del vecindario tiene derecho a tener paz y tranquilidad. Y yo le voy a dar paz. Yo tengo que garantizar el derecho del negocio a operar, pero también el derecho del vecindario a tenerlo. Ese tipo de cosas, una por una, calle por calle, ¿por qué no más pavimentado eso? Eso es el toque personal que le falta a Pierluisi. O sea, y yo creo que esa accesibilidad, el tener ese contacto directo con la calle, Breida, ha sido una lección, debiera ser una lección para Pierluisi en ese contexto. Oye, Dávila, desde el primer día que Miguel Romero entró como alcalde, al otro día todo Puerto Rico, porque no fue los sanjuaneros nada más, todos los puertorriqueños lo vimos en la calle. Ese proceso de comenzar a pavimentar todo lo que tiene que ver con reforestar y embellecer los alumbrados. Es que, Dávila, no es tan solo lo que tú digas, es lo que tú veas. Y Miguel Romero, si algo todos los políticos y todos los que analizamos la política pública en Puerto Rico tenemos que aceptar, es que de todos los que comenzaron este cuatrenio, Miguel Romero fue el que primero dijo, aquí estoy, voy para allá, y se veía con su equipo. Oye, y se nota, Dávila, que tiene un control de todas esas personas que él tiene en cada una de las posiciones dentro del municipio de San Juan. Él tiene el control de su equipo, y es que es evidente, y no tan solo lo vemos los nuevos progresistas, lo ven los de los otros partidos también. Además que hay un marco de referencia. Ah, no, que de es eso ni hablemos. El gobierno de Carmen Yulín. De eso ni hablemos. Eso es otra cosa, el contraste es... Luego de un desastre tan 8 grande, años.
en todos los ámbitos financieros, de administración pública. Es que Miguel Romero tan grande. se ve que vino a ser alcalde. Claro, pero que todavía se magnifica lo que está haciendo cuando lo comparas con lo que había, porque Sí. viene de recibir un gobierno en unas condiciones desastrosas. Oye, eso me trae también a otra cosa, ¿verdad? Hay algo distinto en esta administración, y es que el gobernador tiene, y quien la mano derecha del gobernador es su hermana, Caridad Pierluisi. Y en ese contexto, el gobernador ha dependido mucho de Cari Pierluisi para dar cara. Si ustedes se fijan, muchos de los eventos es Cari quien lo está haciendo. Y eso tiene un plus y tiene un minus. Ciertamente, Cari Pierluisi es carismática, tiene una serie de cosas, pero hay gente que lo resiente. Y eso es otro de los factores que hemos visto aquí. Ahora, lo que sí yo le tengo que conceder a Cari Pierluisi es que Cari no se pone a pelear con la prensa. Eso usted nunca lo va a ver de ninguno de los dos. Por lo menos yo no lo he visto. ¿Ustedes lo han visto? Eso, No lo he visto, tampoco es su función. ninguno. Pero yo pienso que el ejemplo que pones de Miguel Romero y cómo él ha logrado conectar la obra, su gestión administrativa con la forma en que lo comunica y cómo la gente lo recibe, pues las encuestas te lo van a medir. Y yo creo que eso es un buen marco de referencia para que los que están manejando las comunicaciones en Fortaleza lo tomen en consideración. Vuelvo a lo que originalmente fue objeto de nuestra conversación inicial. El mundo cambió, Sí. y los políticos se concentran dentro de esa burbuja que están los menos, a hablarle a los que están dentro de la burbuja, cuando los que están fuera es la masa más grande de la población. Hay que identificar qué realmente es lo que les importa, qué es lo que quieren escuchar y comenzar a conectar con ellos. No necesariamente conectar con las bases de los partidos políticos. Cada día los partidos políticos son más pequeños, cada día las estructuras de los partidos políticos se van achicando, y son las mayorías desafectas a los partidos políticos las que determinan las elecciones en Puerto Rico, y en gran parte del mundo también es así. Y entonces el mensaje, el diseño del mensaje y cómo logres conectar con esas mayorías es lo que va a determinar el resultado de las próximas elecciones. Y otro detalle ha sido la administración Biden. O sea, también le ha dado una estabilidad. Vamos a recordar los años con Donald Trump no fueron años muy fáciles. O sea, se le hicieron la vida de cuadrito. Sí. Imagínate. Sí. Biden ha sido mucho más afable, mucho más condescendiente con el gobernador, y eso le ha facilitado también a la estabilidad. O sea, no estamos hablando de que es Biden con el gobernador, es Biden, y yo creo que Biden ha sido un desastre de presidente, pero eso es otro cuarto de hora. Pero en términos de Puerto Rico, Biden se ha portado con Puerto Rico muchísimo mejor que lo que... Y ha logrado establecer la administración una buena comunicación con las principales agencias federales. El Departamento de Transportación Federal ha sido un gran aliado, el secretario Buttigieg, de iniciativas para el gobierno de Puerto Rico. El propio secretario de Educación Federal, de igual forma, también ha mostrado mucha solidaridad y disposición de colaborar con la administración Pierluisi. Y así vas a encontrar otros funcionarios federales que se han identificado mucho con la administración Pierluisi y le ha sacado provecho a eso. Es indudable que eso ha ocurrido. Y eso es otra señal de estabilidad. Eso nos trae también a otro detalle también, que es, y ya mismo vamos a ver, es el Partido Dignidad. El Partido Dignidad se transforma de un partido religioso y de valores en un partido que fue tomado por los republicanos. Y eso, los republicanos maguistas, de MAGA. Y eso es otra cosa. Y ya el vínculo, yo entiendo que el vínculo que había entre el culto
y, ¿verdad?, y lo que era la religiosidad, y el partido fue roto. Yo creo que Javier Jiménez rompió ese vínculo, la propia Rodríguez Bebe rompió ese vínculo, y eso es otro detalle, porque en la medida en que la gente no identifique que eso es religioso, menos PNP van a brincar a ese partido. No sé qué ustedes creen. Dávila, yo no veo en estas próximas elecciones a los nuevos progresistas yendo para el Proyecto Dignidad. Y me explico. El haber traído al alcalde al proyecto ahora no le suma a la imagen que ellos están tratando de traer, de que yo estoy todo el tiempo legislando para ti. Al contrario, pienso que la que maneja más el Proyecto de Dignidad es la senadora Rodríguez Bebe. Y si ese partido quiere ver un futuro más allá, ¿verdad?, de todo lo que, todas las ideas y todo lo que ellos traen que tiene que ver con la religión, yo creo que ella es la líder que va a continuar con ese movimiento. Yo veo a Jiménez, bueno, ya ellos determinaron que él va a ser su candidato, pero yo creo que quien es la verdadera líder de ese movimiento es la senadora. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos a hablar un poquitito de lo que es las perspectivas de este año. Obviamente ya estamos en Navidad, ya prácticamente todavía estamos en candidatura, todavía estamos en radicaciones, pero no creo que vaya a haber una extraordinaria. Si lo hay, pues ya nos lo dirán, pero creo que debemos discutir de las perspectivas para el año que se avecina, que vamos a estar de eso en 5 semanas. Así que vamos a la pausa. Yo no pienso eso. Yo pienso que el perfil del elector estadista que está en el PNP es un perfil más afín al Partido Demócrata. Y eso no necesariamente hace que represente un problema para el sector republicano que está ahí. Punto. Yo creo que hay unos que son más que otros que son menos. De eso no es que se trata. Yo lo que creo ahora mismo es que a veces analizamos los partidos políticos como conservadores o como liberales, como si estuviésemos viendo el PNP y el Partido Popular de los años 80. Y eso cambió. O viendo el Partido Demócrata y Republicano de los años 90. Igualmente, el Partido Republicano de los 80 de Bush no es el Partido Republicano de hoy. No, claro que no. Entonces, ahora, en el diseño de una campaña, no se puede partir de la premisa de que los dos partidos principales en Puerto Rico son los mismos que en el 80. Son partidos que se han ido reduciendo y hay una masa muy grande allá afuera, proamericana, estadista, que no necesariamente quiere decir que está en el punto de crecimiento del PNP es ese. Exactamente. Parte del Partido Popular. Ese 52% más los populares proamericanos. Yo veo que el Partido Popular tomó una determinación estratégica y es dónde pescar. Y decidieron que no van a pescar en la izquierda, decidieron que van a pescar en los sectores proamericanos y en los sectores de los estadistas desafectos. ¿Y qué tiene que hacer la campaña del PNP? Cautivar a esos sectores, volverlos a atraer. Y para atraerlos, yo creo que requiere un cambio en muchas de las candidaturas que acompañan la candidatura a la gobernación, para conectar mejor con el sentir de ese amplio pueblo estadista que no necesariamente está hoy totalmente satisfecho con el PNP. Y yo creo que ese es un espacio que el PNP puede lograr cautivar. Lo que tiene es que definirse bien el mensaje y los mensajeros para lograr eso. Y ahí viene también una de las decisiones que van a tener que tomar los partidos políticos en el marco legislativo. ¿Cómo van a diseñar la papeleta? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos candidatos por acumulación va a nominar el Partido Nuevo Progresista y cuántos va a nominar el Partido Popular? Tradicionalmente han sido 6, pero ya no tienen... Pero ya el máster se divide en más pedazos. Exactamente, ya no tienen la fuerza que tenían en los 80 para nominar a ambos
6 candidatos por acumulación. Por lo tanto, Breida, tienen que jugar más. Ahora valen más los distritos representativos Así y los es. distritos senatoriales que los de acumulación. Y la Sí. calidad de ese legislador del Legislador. distrito, por Ujú. ejemplo, al Tiene que ser Senado, superior. ¿ves? Y entonces ya no vas a poder nominar necesariamente 6. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a nominar 5 o vas a nominar 4? ¿Quiénes van a ser? Eso es parte de las estrategias que los partidos van a tener que tomar temprano en este próximo año. Por ejemplo, el Partido de Victoria Ciudadana, con esos números que dicen las encuestas, si nominan 2 candidatos por acumulación al Senado, los 2 van a perder. No entra uno, No entramos. no entra uno. Ojo, Y a la Cámara, tampoco. si se diga, uno nada más. No, que si nominan 2, con lo que marcan que las encuestas que tienen en este momento, no eligen ninguno. Wow. Breida. Por eso es que el Proyecto Dignidad se han quedado safe y se van a quedar con uno. Correcto. Ellos están jugando safe. Yo opino, Dávila, que en lo que tiene que ver con el movimiento estadista, aquí nosotros en Puerto Rico no podemos estar hablando que si los estadistas somos republicanos o somos demócratas. Sí, usted individualmente, Eso es absurdo, sí, usted no, puede, ¿verdad? Decir, mira, a mí me agrada más. Yo desde jovencita siempre he sido mi línea un poco más hacia el Partido Demócrata. Pero es que nosotros aquí no podemos estar hablando de eso porque aquí el fin tiene que ser la estadidad. Entonces un poco también estamos viviendo unos tiempos en que todo es, vamos a dividir. Y no, en el Partido Nuevo Progresista tenemos que buscar la unión. Ahora mismo, eso de estar hablando que sí, no, porque el Partido Republicano, el Partido Demócrata, sí, ciertamente la administración de Biden ha sido mucho más amistosa durante este cuatrenio que lo que fue Trump en el cuatrenio anterior. Pero tenemos que enfocarnos, primero que nada, en la estadidad. Luego, entonces, una vez hemos estado, pues mira, podemos cada quien decir en cuál de los 2 partidos vamos a militar. Vamos a hablar un poquitito del estatus. Obviamente no va a ocurrir nada en este cuatrenio, no va a ocurrir mucho. Pueden haber vistas públicas, pueden haber más endosos, pueden haber cambios, nuevos proyectos que se radiquen. Todo eso va a ocurrir, pero por ser año electoral ya, es bien improbable, y teniendo los republicanos la expectativa de por lo menos ganar el Senado, si no la Cámara, es altamente improbable que haya un movimiento. Sin embargo, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué tú ves, Rafa? Yo considero un logro, un paso importante, la radicación del proyecto en el Senado. No solamente porque fue respaldada por un número considerable de senadores, sino por el mismo proyecto en sí. Creo que es el mecanismo correcto. Creo que define una vía descolonizadora real y un proceso de 2 vueltas conducente a resolver este problema. Independientemente de quién sea la mayoría en el Senado a partir del 24 y quién permanezca en la Cámara, yo creo que ese es el proyecto que debe asumir la administración del gobierno de Puerto Rico como la vía a favorecer a que se considere en Washington. Creo que es un proyecto adecuado y surgió por una iniciativa demócrata en la cual el gobernador Pierluisi tuvo muchísimo que ver, y eso debe replicarse en ambos cuerpos en el Congreso de los Estados Unidos por nuestro liderazgo político estadista, ya sea republicano o sean demócratas. Esa es la línea a seguir, esa es la vía, el mecanismo, el proceso correcto. Breida, ¿tú crees que el gobernador debe convocar, como tiene el poder, la facultad, a un nuevo plebiscito, una consulta plebiscitaria en las elecciones del año que viene? Claro que sí, Dávila. Todos los esfuerzos que se hagan tanto aquí a nivel de Puerto Rico como en el gobierno federal siempre son necesarios. O sea, es que no podemos perderle perspectiva que esto es algo continuo. La estadidad tiene que ser un trabajo constante, diario. No podemos estar pensando, bueno, pues porque en las próximas elecciones la mayoría en el Senado federal o en la Cámara sea republicana o demócrata, vamos a claudicar. No, el esfuerzo tiene que continuar
Si no es este proyecto, pues será otro. La línea es la correcta. Tenemos que continuar con los esfuerzos que se están haciendo con los funcionarios que fueron electos aquí, Dávila, para trabajar allá en el Congreso con los esfuerzos de la estadidad. Así que yo creo que esto es un trabajo que se tiene que continuar haciendo. Los estadistas no podemos decir, bueno, es que tal vez el ambiente político que haya en el próximo cuatrenio a nivel federal no sea el más adecuado. No. Sean los republicanos o sean los demócratas, Puerto Rico tiene que continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para que nos escuchen y para que la estadidad sea una realidad en algún momento en Puerto Rico. Rafa, ¿cómo tú confeccionarías, José? ¿Tú lo harías? ¿Tú convocarías? ¿Qué harías? Yo no convocaría una nueva consulta. Yo creo que Puerto Rico votó y votó por la estadidad. Y yo creo que ese resultado hay que continuar presentándolo ante el Congreso de los Estados Unidos, porque fue una consulta bien celebrada, un evento válido que no se puede deslegitimizar en este momento. Me parece que parte del proceso que debe asumir también el PNP como institución es continuar educando a la gente de cuál ha sido la lucha de todos los territorios en su camino a lograr la igualdad de derechos como ciudadanos de los Estados Unidos. Falta mucho por educar, porque la gente comprenda de qué se trata esta lucha de derechos civiles. Esto es una lucha por el reconocimiento digno de unos derechos que se nos niegan, y así han tenido que batallar todos los territorios en su camino a lograr la igualdad plena de sus derechos políticos y ciudadanos. Así que yo a veces veo que se abandona esa narrativa, que hace falta que nuevas generaciones también vayan adquiriendo conciencia sobre eso. Y de la misma forma hay que llevar un mensaje también a nivel de los Estados Unidos y de las estructuras políticas de los Estados Unidos, de por qué les conviene que Puerto Rico sea Estado de la nación. Si quieren hacer a la nación más grande, lo mejor es llevar la frontera hasta el Caribe con un Estado hispano, en una nación multicultural, donde mejorarán sus relaciones con todo el hemisferio americano, para convertir el hemisferio americano en la principal base de la economía de los Estados Unidos. Eso no va a pasar hasta que pase el trumpismo. Claro, porque hemos coincidido. Difícil. Todavía Sí, un par de años. Claro. O por lo menos 4 años, 5 años más de trumpismo, y el que se vaya a Trump no necesariamente va a liquidar el trumpismo. Estoy de acuerdo el contigo. trumpismo no se va a liquidar hasta que el partido Dávila, republicano coja las pelas por culpa del trumpismo. Dávila, y por alguna razón el americano que vive allá en los estados y los partidos republicanos y demócratas piensan que el puertorriqueño necesariamente su ideario es que son demócratas. Yo no sé de dónde se lo sacan los puertorriqueños. La realidad es que el puertorriqueño es conservador, pero ese mensaje a nivel de los estados nos ha llevado, Dávila. En Florida Central son casi la mitad. Yo te diría, hay más trumpistas puertorriqueños. Sí. Hay muchísimos, claro que sí, claro que sí. Los hay, pero ese mensaje no lo han llegado arriba. Exacto. Bueno, pero tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué no llega? Porque no se han organizado. Claro. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si hay algo extraordinario que hizo Rafael Hernández Colón para apuntalar el Estado Libre Asociado, fue 2 cosas. Hernández Colón creó un departamento que después fue inconstitucional, pero que lo usó a todo lo que da, el Departamento de Asuntos Puertorriqueños en Estados Unidos. Y ahí metió toda la gente, metió profesores en distintas universidades que todavía hoy están, y encima de eso crearon un distrito congresional que es el de Nidia Velázquez. Así es. El PNP nunca ha hecho eso. A él no le tembló la mano nunca. En ese propósito político Completo. de crear aliados para el Estado Libre Asociado en el Congreso de los Estados Unidos, y eligió
a quien todavía hoy es congresista de Nueva York. Pero los voy más. Sila Calderón metió una inversión de $15 millones en 4 años en una campaña para inscribir llamadamente hispanos, pero en realidad era para reclutar populares y pagarle en los distintos estados. Todavía las redes organizacionales del Partido Popular en Estados Unidos son pero fantásticas, y tú dices, wow. Bueno, pues eso es lo Pero entonces, Dávila, el contraste, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, preguntar al gobernador, o sea, pregúntenle al gobernador. Yo les estoy dando ejemplos. ¿Ustedes creen que a Tatito Hernández o a José Luis Dalmau le tiembla la mano en haber gastado más de 4 o 5 millones de pesos este cuatrienio para parar la estadidad? Ni lo piensan. Y estamos hablando de que 4 o 5 millones de pesos puede ser 2-3% del total presupuestario de la legislatura. ¿Ok? La legislatura no tiene más de 92 millones de pesos de presupuesto. Por lo tanto, imagínense ustedes destacar el 2% del total presupuestario del erario puertorriqueño. Es una barbaridad. Pero lo que traes a colación sobre el factor Trump y lo que ha significado Trump en la sociedad americana, la fractura de la sociedad americana como consecuencia de lo que ha significado el trumpismo allá, coincidió con el mejor momento de la estadidad para nosotros. Sí. O sea, cuando logramos el mejor resultado en una consulta electoral, nos confrontamos en Washington con esta situación que ha creado este personaje, que todavía sigue estando presente en el Partido Republicano y hasta dominándolo. Que yo creo que eso va a ser determinante también en las estrategias que se tengan que definir por el movimiento estadista, la habilitación o no política de Donald Trump como candidato en el 24, que yo tengo mis dudas de que pueda lograr finalmente ser candidato, pero bueno. No me cabe la menor duda de que Trump va a ser el candidato. ¿Tú entiendes que no se va a ver ningún caso antes? Déjame decirte, los 2 casos que habían radicado para inhabilitarlo, básicamente lo que señalaron es él no está convicto por sedición. Si en la Corte de Washington, en el caso de sedición, saliera culpable, o en el caso de Atlanta, que es el caso del fraude electoral, saliera culpable en cualquiera de los dos, y los dos van back to back. La juez Chutkan puso el caso de sedición en Washington para marzo, tomará 2 meses, me imagino. Inmediatamente después, no les quepa la menor duda, en Georgia están locos por salir, los republicanos de Georgia están locos por salir de Trump, ¿ok? De manera que Trump pudiera salir convicto en o antes de la convención republicana en agosto. Ahí queda fuera. Una vez sale convicto, ya no hay tribunal, y de hecho el propio Partido Republicano, esa convención va a estar divina.